Bueno, la importancia, me parece que son varios temas. La primera de ellas, y así fue como se pensó este Código Nacional desde sus orígenes, que era homologar la justicia en el país, ¿no? O sea, que no hubiera distinción de dónde vives, sino que la administración de justicia, todas las personas la vivieran de forma igual en sus entidades federativas. Y entonces este código viene a poner, digamos, ese piso parejo en la regulación para que la administración de justicia parta de unas mismas bases y no haya distinción entre el goce de los derechos humanos dependiendo de si vives en un lugar o en otro. Pues al ciudadano de entrada tendría que beneficiarlo en el tema de que la administración de justicia tendría que ser mejor, ¿no? Tendría que ser mejor en varios sentidos, en que se supone que esta nueva regulación viene a mejorar el tema de oralidad, donde hay que mejorarlo, a implementarlo donde no existe o no existe de una forma generalizada, y esto permite acortar los procesos, hacer procesos menos formales, tendiendo a la solución del conflicto, procesos más electrónicos, juicios en línea, digitales, audiencia a distancia, digamos, una mejoría en diversos aspectos. Digamos, las mejoras son importantes en muchos sentidos, pero principalmente en que tendrían que venir a mejorar la percepción incluso y la administración de justicia que reciben los ciudadanos todos los días. Este código pues, nace de la idea de que la justicia en nuestro país había sido lenta, discriminatoria, compleja y costosa, y que además era desigual, ¿no? Esto que te platicaba de que no era lo mismo litigar, llevar el mismo asunto en una entidad federativa que en otra. Es un gran reto en diversos aspectos porque no solamente es un tema de dinero, o sea, el tema del presupuesto es un tema importante, de los más importantes, pero no es el único. O sea, el primero de los retos es tener el dinero para poder costear la implementación del código. O sea, ¿esto qué implica? La implementación del código implica pues que hay que poner salas de juicios orales donde no las hay, mejorar las que hay que mejorar, comprar las herramientas, los instrumentos tecnológicos, las cámaras, los micrófonos, pagar el servidor donde se va a alojar esa grabación, tener un buen sistema de justicia digital, pero no solamente eso, también la capacitación, ¿no? La capacitación de los funcionarios judiciales, y no solo de los funcionarios judiciales, y yo sé que esa no es tarea solo de los poderes judiciales, pero también todos los operadores del sistema, o sea, las personas litigantes o auxiliares también de la justicia, son quienes nos debemos capacitar, ¿no? O sea, implica muchos cambios de mentalidad, se ha dicho mucho, un cambio de mentalidad para poder entender, pues no solamente que es un nuevo sistema, ¿no? Sino que hay que dejar atrás o hay que desaprender lo que hay que desaprender y hay que aprender este nuevo sistema, ¿no? Pues sí, hay muchos, algunos muy comentados o debatidos. En materia de justicia digital, pues hay bastantes. De entrada, uno de los primeros que causó como como mucho intercambio de ideas en redes sociales fue el tema de que incluimos el metaverso, ¿no? Y el metaverso entendido como un ecosistema digital que amplía el mundo físico en uno virtual y que te sientes parte de ese mundo sin dejar, digamos, el mundo real, pero estando o percibiendo que estás ahí. Por eso es un ecosistema inmersivo. Y entonces, por ejemplo, entender que puedes llevar a cabo audiencias ahí o diligencias en ese mundo virtual, que luego lo entendemos solo como de videojuego, pues es importante, ¿no? Esta reforma constitucional que le dio facultades al Congreso de la Unión para que emitiera el Código Nacional no se dio aislada, se dio dentro de un contexto y es la reforma en materia de justicia cotidiana y de resolución de fondo, ¿no? O de buscar la solución de fondo incluso sobre formalismos procedimentales, ¿no? Y entonces esta reforma al 73, fracción 30,
se da en el contexto de que también se reforma el artículo 16 y el artículo 17 de la Constitución, donde se prevé esto que mencionas, que es buscar la solución del fondo sobre los formalismos procedimentales. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los casos, las personas juzgadoras lo que tendrían que buscar es que se resuelva el conflicto, ¿no?, de fondo, o sea, que ya se termine la controversia. Y entonces lo que se dice que son salidas alternas a la jurisdicción, por así decirlo, es decir, tendríamos un juicio, pero habría una especie como de solución sin que el juez necesariamente intervenga, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues eso es lo que le llaman mecanismos alternativos de solución de controversias, la mediación, la conciliación, la negociación, otros mecanismos, es decir, donde el juez no interviene, sino que en muchos casos las partes son las que proponen soluciones, porque en realidad lo alternativo tendría que ser el juicio. Es decir, lo principal debería ser que los conflictos se resuelvan a través de este tipo de mecanismos sin llegar a un juez. Es decir, que la excepción sea llegar con el juez una vez agotado la mediación, la conciliación o el medio que elijamos, pero no deberían ser más bien la excepción los medios, deberían ser la regla principal, y tampoco tenemos esa cultura, ¿no? Nuestra cultura es de pleito, ¿no? De, me hiciste algo, no me pagas tal, pues voy con el juez y entonces le digo y llevamos un juicio y tal, en vez de solucionarlo. Los conflictos familiares, que también son súper desgastantes emocionalmente, pues puede ser que se resuelva el conflicto por un juez y le diga, bueno, tú tienes la patria potestad o tú pagas tanto de alimentos o lo que sea, pero las familias quedan dañadas y ese conflicto puede ser pues hasta de por vida, ¿no? Un nuevo sistema de justicia civil y familiar no puede entenderse sin un mecanismo alternativo, ¿no? O sea, no hay sistema que aguante la carga laboral de tantos juicios, que te digo, cada vez van más en crecimiento, sin mecanismos alternativos, y estos mecanismos alternativos hay que hacerlos evidentes y hay que explicárselos a la población y a los abogados que también a veces no entendemos que los conflictos se pueden resolver sin haber llegado a un juicio o sin tener que llegar a un juicio, o incluso estando en el juicio, que podemos tener estas vías incluso abiertas para resolver el juicio o lo que se esté peleando en el juicio sin que el juez tenga que pronunciarse sobre ello, ¿no?